Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. La charla que vamos a presentar ahora es con respecto a los comportamientos de los materiales en los pisos. Queremos que haya un entendimiento de cómo funcionan los pisos cuando son enchapados, para que podamos entender cómo se comportan cada uno de sus diferentes materiales y por qué nos suceden las cosas que nos suceden en las obras. Entonces esta presentación va a estar realizada por don Juan Fernando Arango, que es ingeniero civil, es nuestro gerente técnico de materiales, materiales Corona, y pues bueno, tiene más doctorados y estudios que cualquiera. Entonces pues adelante, Juan. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a quienes nos siguen por el streaming. Esto es precisamente para quienes están al otro lado de la pantalla, la información pues de ustedes. Bueno, muy bien. El objetivo de la charla de hoy es explicarles un tanto cómo es, qué es lo que ocurre en las obras, en los movimientos que tienen los materiales en la construcción, y cómo esos movimientos de esos materiales afectan las instalaciones de revestimientos. Lo importante de esto finalmente no es entender tanto que se muevan los materiales o que no se muevan, sino que conocido que se mueven, hay unas estrategias para darle solución en la obra de una forma fácil y práctica para que cuando los materiales se muevan y los diferentes sistemas se muevan, pues no afecten los sistemas de revestimiento. Normalmente todos pensamos que las estructuras son elementos, o las obras que hacemos son elementos bastante rígidos que no se mueven, pero lo cierto es que definitivamente tienen unos movimientos que se van presentando en el tiempo. Entonces, empecemos por donde empieza la obra. Normalmente, pues, acostumbramos a trabajar con obras hechas en concreto. El concreto es un material que lo conocemos bastante bien desde hace mucho tiempo. Está compuesto por cemento, agregados, agua, aditivos, que una vez que los mezclamos en la obra, pues es un material que tiene una consistencia como líquida, que se deja colocar en las formaletas. Y todos sabemos en las obras pues que a pasadas unas horas se endurece y cambia su consistencia de tal forma que empieza a ganar mucha más resistencia estructural. Podemos ya incluso después caminar con él sobre él sin que se hunda o sin que se deteriore. Entonces, en el tiempo él se va volviendo cada vez más sólido y todos sabemos que a los 28 días es cuando hacemos las pruebas en los cilindros y determinamos cuál es la resistencia que tiene a compresión. Pero por alguna razón todos pensamos que la historia del concreto termina a los 28 días, que de ahí en adelante todo sigue común y corriente. Lo cierto es que el concreto en el tiempo sigue ganando resistencia. Y ustedes saben muy bien que a veces uno dice, no, esperemos a ver si a los 56 días da. Es porque sabemos que sigue ganando resistencia. Entonces hay unos procesos químicos que siguen ocurriendo. De hecho, muchos de ustedes también habrán estudiado o en sus cursos que el concreto en el tiempo sigue ganando resistencia. Esa ganancia de resistencia viene acompañada también de otros fenómenos, que son precisamente fenómenos de retracción. Entonces, digamos que el fenómeno más conocido que tenemos de cambio de volumen es precisamente el fenómeno, o el cambio de tamaño es precisamente el cambio por temperatura. Todos sabemos que los materiales, en general todos, en temperaturas mayores de 0 grados centígrados, cuando se calientan aumentan de tamaño y cuando se enfrían se contraen. Y ese fenómeno será tantas veces repetitivo como cambia la temperatura. Lo que es un poco menos conocido es que ese fenómeno también ocurre por cambios de humedad. Es decir, todo material poroso cuando se humedece aumenta su tamaño y cuando se seca, cuando se pierde la humedad, se contrae. Y eso tal vez es muy fácil de entender en la madera. Todos sabemos que una madera que recibimos en la obra que está verde o húmeda, cuando se seca se rajan los canes o se rajan las maderas que tenemos allí. Entonces, lo mismo, aunque parezca extraño, le ocurre al concreto y al mortero. Entonces, en la medida en que los morteros van perdiendo humedad, se van encogiendo y cuando vuelven y se humedecen, porque llovió, los mojamos
para hacer el curado, pues ellos vuelven y se expanden. Entonces esa es la primera fuente de movimiento. Pero hay otros movimientos que son tal vez menos conocidos, que son esos mismos que permiten que a los 56 días de pronto dé el cilindro, o que a los 120 y tantos días también esté dando el cilindro, pues esas mismas reacciones químicas que están ocurriendo allí están haciendo que aumente la resistencia a la compresión, pero que también se presenten más contracciones. Entonces en esta gráfica podemos ver qué le pasa a un concreto en el tiempo. Estos son días, esto está en escala logarítmica, o sea que esto rápidamente va aumentando, son días y estos son 30 años. Entonces, del total de contracciones que puede tener un concreto, que está representado acá por el límite de 100, pues a los 10 días estamos empezando a pagar el 20% de cuota inicial de las contracciones y mientras más va avanzando el tiempo, pues más van ocurriendo contracciones, como lo vamos a ver en esta gráfica. Y referenciado con una estructura de concreto para que observemos eso, cómo se traduce en un edificio. Y así asociamos la gráfica con la edificación, que es lo que normalmente manejamos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ese número mágico del 28 días para el concreto. Para los 28 días, precisamente, el concreto ya ha experimentado el 40% de su contracción total posible. Es decir, queda todavía un 60% de contracción por desarrollarse que estaría terminando de moverse por allá a los 30 años. Eso suena muy terrorífico inicialmente. La buena noticia es que esas contracciones en el tiempo van siendo muy lentas, lo que permite pues, que esos esfuerzos se vayan presentando también lentamente en el tiempo, o esas deformaciones. Significa que mientras estamos en obra, el concreto es donde más contracciones va a presentar, pero cuando entregamos la edificación, pues las contracciones que quedan pendientes son realmente más bajitas. Entonces, si seguimos contrayendo nuestro edificio, podemos observar que, bueno, digamos que una estructura normal de varios pisos, al tercer mes uno ya está empezando a entrar con el proceso de acabados. Y a los 90 días, pues ya tenemos cerca de un 60% de contracción, es decir, que todavía estamos debiendo el 40%. Cuando colocamos el mortero de nivelación o hemos levantado los muros para colocar el pañete, pues igual al pañete también le ocurre lo mismo. El mortero se va a ir contrayendo rápidamente en los primeros días y después lentamente, y en el revoque o pañete, pues lentamente también, después de colocado, se va a ir contrayendo. El problema es cuando empezamos a hacer sumas y restas, porque si el concreto de la base se empieza a contraer o se está contrayendo y el mortero que colocamos encima también se está contrayendo, pues son dos movimientos que se están presentando de forma simultánea. Y eso potencialmente nos afecta lo que le coloquemos encima. Entonces, la buena noticia es que en algún momento, al año y medio, 2 años en que presentamos normalmente o atendemos las postventas, pues ya se han presentado más o menos el 80% de las deformaciones del concreto y del mortero. Y por otro lado, pues también otros movimientos que tiene la estructura que son distintos a estos, como los asentamientos, pues ya se han generado también como en un 50 o 60%. Recuerden que más o menos la totalidad de los asentamientos en una edificación normal se presenta más o menos a los 5 años. O sea, a los 5 años las deformaciones por asentamientos más las deformaciones por contracción de los morteros pues prácticamente son nulas ya. Y obviamente no hay más afectación de la edificación. Entonces, en ese sentido, pues esas contracciones que se presentan son por efectos muy químicos que más o menos los voy a explicar de la forma más simple posible. Pues cuando los materiales están sueltos con los que vamos a hacer la mezcla, si los pusiéramos juntos, ese metro cúbico que fabricamos de concreto ocupa mucho más de ese metro cúbico. Pero cuando los mezclamos con agua, ellos ocupan ya por fin ese metro cúbico para el cual calculamos. Después hay una primera contracción que normalmente la llamamos una contracción química, que es por una cantidad de efectos de cambios mineralógicos que ocurren dentro del cemento Portland, que se divide, que después se le suma otra contracción que la denominamos contracción autógena,
y contracción no autógena. Y finalmente hay otra que está asociada al fraguado. Para ponerlo más sencillo todavía, mezclamos, tenemos ese material que es plástico y que se deja colocar en la formaleta, y hay un porcentaje del agua que sobra, que era el agua de trabajabilidad. Recuerden que el cemento necesita solamente un porcentaje del agua que echamos para reaccionar. La otra agua que echamos más allá de esa relación agua-cemento de 0.28, que normalmente lo que usamos en obra es 0.5, o sea, el 0.2% del agua que está ahí metida sobra, esa agua se va. Y ahí es cuando decimos que ya secó el concreto, que es distinto a que fraguó o endureció. Esa agua se fue, si se fue, dejó espacio vacío. Ese espacio vacío es espacio que está disponible para que se contraiga el material. Fuera de eso también hay aire o vacíos. Cuando mezclamos incorporamos aire. Y ese aire también está disponible para que el material se contraiga y entonces ocupe menos espacio. Entonces, todo eso es lo que hace que ocurran las retracciones. Como conclusión general, a mayor cantidad de agua que coloque en la mezcla, mayor va a ser la retracción. A mayor cantidad de aire que no esté controlado, que yo deje meter en la mezcla, pues mayores van a ser mis contracciones. Entonces también pueden intuir que mientras más bajita sea la densidad de un concreto, porque se le metió aire, el aire no pesa, pues mayor va a ser su contracción. Y esta gráfica es para explicarles otro fenómeno adicional que es bien interesante. Nosotros normalmente utilizamos mezclas de concreto que están por el orden de 350, 380 kilos por metro cúbico de cemento por metro cúbico de concreto o de mortero. En las primeras horas, esto es tiempo en horas, en el primer cuarto de hora, media hora, 3/4, hasta las 8 horas está la gráfica, pues se presenta una contracción, que en este caso es para que redondeemos de más o menos 0.2 milímetros por metro, es decir, un espacio de 10 metros se contrae 2 milímetros, o sea, hay 2 milímetros de contracción. Normalmente esa contracción la vemos en forma de fisuras, y uno por eso hace un vaciado, al otro día va a la losa, la camina y ve una cantidad de fisuras, y mientras más haya sido la relación agua-cemento, mayor cantidad de fisuras va a encontrar. Esta gráfica está hecha con relaciones agua-cemento de 0.5, entonces son relaciones de agua-cemento normalmente bajitas para lo que a veces podemos llegar a utilizar en obra. Pero entonces, ¿qué pasa si utilizamos morteros con menos cemento? Paradójicamente, mientras menos cemento le echa uno al mortero o al concreto, menos retracciones tiene. Suena como raro, ¿cierto? Uno esperaría que mientras más cemento le ponga, mejor fuera su concreto o su mortero y que menos daños se le presentaran. Pues la mala noticia es que no es así. Mientras más cemento le ponemos, más se va a contraer. Es más, quienes han vaciado edificaciones o vigas o losas en edificaciones que tienen especificada alta resistencia en las losas cerca a los nudos y van con concretos de 500 kilos por metro cúbico, o dicho de otra forma, un concreto de 350 kilogramos centímetro cuadrado, pues uno al otro día prácticamente puede llegar y contar dónde puso los estribos, porque sobre cada estribo aparece una fisura en la losa. Y mientras más cemento le ponga, más fisuras van a encontrar. Entonces, muchas veces uno encuentra soluciones en que le dicen, no, para que no se le fisure, échele más cemento, y antes se le va a fisurar obviamente mucho más. Y por otra parte, pues cuando pasamos eso al mortero, nos salimos del mundo del concreto y nos pasamos al mundo del mortero, pues las fisuras o las contracciones que se van a presentar son mucho mayores que incluso un concreto de alto contenido de cemento. Y digamos, bueno, ¿y quién es el responsable de todo eso? Se los presento. El cemento solito, cuando uno ensaya cemento solito, pues aquí hay una expansión por el calor de hidratación, se calienta, ¿se acuerdan? Los materiales se calientan y se expanden. Se expande,
se empieza a enfriar con la atmósfera y empieza a contraerse aceleradamente, y por eso es que uno aplica pastas de cemento o lechaditas de cemento y eso queda totalmente craquelado cuando se evapora la humedad. Entonces el cemento pues presenta unas contracciones que eso es lo que explica que mientras más cemento le adicionamos a un concreto o a un mortero, pues muchas mayores van a ser sus contracciones. Entonces vemos que hay otro elemento que influye, que es el tamaño del agregado, y esto es fundamental para entender qué hacer en las aplicaciones de morteros de nivelación o de morteros de revoque para evitar las contracciones. Es que también no solamente hay relación con la cantidad de agua que coloquemos, el contenido de cemento, sino que también tiene una alta relación con el tamaño de las partículas que estamos utilizando. Entonces, si cogemos normalmente en un concreto está hecho con agregado de 3/4, más o menos 20 milímetros, y obtenemos un porcentaje de retracción asociado a ese tamaño de partícula. Pero resulta que cuando nos vamos a los morteros, que tenga un tamaño máximo de agregado de 2 milímetros, las contracciones van a ser prácticamente del doble de lo que se presentaría en un concreto. Entonces, en la medida que utilicemos arenas más finas para hacer los morteros de nivelación, mayor cantidad de contracción se va a presentar, y esa contracción, obviamente, como vimos en las gráficas anteriores, va a terminar afectando los morteros de nivelación, cambiando de tamaño, contrayéndose, y lo que tengamos encima. Lo mismo pasaría en un mortero de revoque o en un mortero pañete. Mientras más fina sea el agregado, mayor va a ser la contracción. Entonces, aquí quiero introducir un elemento adicional. Normalmente los revestimientos, no importan lo que sean, revestimientos en pinturas o revestimientos cerámicos o en piedras naturales o cualquier otro tipo de elementos, pensamos que el revestimiento, el único elemento, es el que está en la superficie. Entonces vemos un piso cerámico y vemos el revestimiento cerámico, y entonces pensamos que lo que ocurre se desprende o se dañe o que funcione muy bien es responsabilidad de lo que vemos. Y resulta que no. Nosotros, casi todos los que estamos aquí, supongo que somos constructores, sabemos que nuestra función básicamente primaria es ensamblar cosas juntas allá. Y lo que hacemos es asegurar que el refuerzo, que cómo hacemos el empalme, le ponemos los estribos, hacemos los vaciados de concreto, que sea monolítico o que si se puede colocar sin que hayan puentes de adherencia. Nosotros estamos siempre ensamblando cosas y para nosotros eso puede terminar siendo muy fácil de entender. Una losa o lo que ocurra en un nervio, sabemos que esa carga del nervio se va a la viga, de la viga se va a la columna, de la columna baja a la fundación, porque todo eso funciona juntico. Pues lo mismo ocurre con los revestimientos, incluso una pintura. Entonces, esos revestimientos hay que empezar por entender que se trata de un sistema. ¿Qué es un sistema? Es que estamos colocando capas de materiales unas sobre otras que interactúan. Ellas no están sueltas. A veces podemos soltarlas de forma intencional para que no interactúen, pero van a haber componentes que sí necesariamente van a estar unidos. Entonces, es importante que entendamos que en todos los sistemas de revestimientos son elementos que están trabajando unidos, se dialogan. Lo que le pasa al mortero afecta al revestimiento, lo que le pasa al revestimiento afecta al pegante, o lo que le pasa al soporte afecta a todos de ahí para arriba. Entonces, si el soporte se contrae como acabamos de ver, si el mortero se contrae como acabamos de ver, pues hombre, hay que tener precauciones de qué podemos hacer y qué no podemos hacer para que no tengamos problemas en la instalación o en el sistema de revestimiento. Entonces no se trata de materiales independientes o cosas independientes, sino que todos están dialogando entre ellos o tienen relación. Entonces, en ese sentido, pues todos los movimientos que tenga la estructura, todos los movimientos que tengan los materiales van a repercutir sobre los sistemas de revestimiento, en este caso que es nuestro foco hoy. Pues claro,
los sistemas de revestimiento son elementos no estructurales. Y recuerden que la norma sismo resistente desde 1998 solicita que los elementos no estructurales deben ser diseñados y en particular en la nueva norma especifican que son responsabilidad de funcionamiento por el constructor, ya ni siquiera por el diseñador. Entonces, un sismo como la estructura que tenemos ahí moviéndose, ¿cómo afecta el revestimiento? Pues bastante sencillo. Ahorita vamos a ver más adelante en las soluciones que hay dos formas básicas o dos sistemas de instalación, adherido y no adherido. Sistema adherido, pues estamos pegando el mortero de nivelación a la losa, y el no adherido es que estamos colocando un elemento que independiza el revestimiento del soporte. Entonces, si lo que colocamos ahí es un plástico, es lo más parecido a un patín. De hecho, en otras partes le dicen patín. Si ese sistema no adherido hay una vibración o hay un sismo, el sistema adherido pues se mueve junto con la estructura, pero en el sistema no adherido, por efecto del patín, ese revestimiento empieza a caminar, empieza a flotar sobre la estructura y a moverse. Es por eso que nosotros incluso recomendamos en los sistemas no adheridos colocar un gancho de confinamiento o un gancho de amarre del sistema de revestimiento a la estructura. Uno podría obviamente mirar un poco más allá y también las vibraciones que ocurren en la estructura por efecto de tránsito o por efecto de que alguien se puso a bailar, hizo fiesta y empiezan a brincar en la losa y hay vibraciones, o simplemente por el hecho de que las edificaciones se cargan, pero también se descargan. Una vez terminemos de estar en esta reunión, pues seguramente vamos a retirarnos, la carga que hacemos sobre la estructura no va a existir y va a haber una recuperación, o sea, va a haber una deformación hacia arriba, y cuando vuelvan a entrar más personas volverá a deformarse la losa hacia abajo. Entonces, todos esos tipos de movimientos que también ya no son de los materiales, sino que son de las estructuras y del uso de las estructuras, también repercuten en el revestimiento. Y uno muchas veces pierde de vista eso cuando está ejecutando ese tipo de materiales. Entonces, aquí hay dos soluciones para concretar como elementos. Aquí hay dos formas de trabajar. Podemos resistir los movimientos de los materiales y de la estructura y del revestimiento a fuerza bruta, es decir, cuando eso se deforme, crea un esfuerzo y vamos a buscar que el sistema tenga capacidad de soportar ese esfuerzo. Hasta ahí es claro. Muy bien. La otra alternativa es no peleemos contra todo eso, que lo que se vaya a mover se mueva y nosotros nos movemos con el resto del movimiento. Y necesariamente pues va a ser mucho más económico que tener que meterle resistencia a la compresión, acero de refuerzo y una cantidad de cosas a los sistemas de revestimiento. Entonces la mejor manera es no tener que pelear contra esas deformaciones y por eso decimos vamos a disipar los movimientos en juntas de movimiento o en juntas de dilatación. Es decir, que cuando esta estructura se contraiga, parte de los esfuerzos y deformaciones que se están acumulando en el sistema de revestimiento los disipemos en una junta que se deforma. Si se deforma, el esfuerzo ya es cero. O visto de otra forma, si esto es un sistema no adherido y el soporte, digamos que por alguna razón está quieto, y este es un sistema no adherido donde tenemos el patín en esta zona, pues que si esto se mueve, pues tenga un espacio donde acomodar las deformaciones por retracción del mortero o por retracción del soporte. Entonces la estrategia más sencilla y más económica, se los aseguro, es dejar que las cosas se muevan o dejándoles espacio donde se muevan para no tener que frenarlas a punta de resistencia de materiales, porque todo eso es igual a plata en la obra. Entonces, para eso estamos sugiriendo que los sistemas, no importa si es adherido o no adherido, coloquemos juntas de movimiento, que realmente son muy fáciles de ubicar. Las juntas de movimiento las ubicamos en todos aquellos sitios donde la geometría del espacio cambia de forma abrupta. Es decir, un salón y nos encontramos con una puerta, cambió de forma abrupta, se estrechó el mortero. Ahí debía colocarse una junta de movimiento. O en los sitios donde cambian
de rigidez de forma abrupta también las estructuras. Uno trae una losita delgada o un nervio de 30 centímetros y se encuentra con una viga de 50 centímetros. Entonces, en ese punto donde se encuentra la nervadura con la viga, en las caras de las vigas normalmente aparecen fisuras. Si no, solamente los invito a que miren cualquier parqueadero público o privado que esté en sistema de pórticos en cualquier parte de la ciudad. Aparecen fisuras siempre, uno mira la fisura en el suelo, levanta la mirada y mira y observa que allá está la viga de concreto y coincide prácticamente la cara de la viga con la fisura que observan abajo en el concreto. Y en general recomendamos colocar una junta perimetral. Esta junta es fundamental porque si ustedes se imaginan o recuerdan la imagen donde se contraía la estructura, pues y el revestimiento está ahí, hay que buscar un espacio donde cuando se contraiga la estructura se pueda acomodar sin que los muros empiecen a empujar el sistema de revestimiento. Porque cuando la estructura empieza a empujar o los muros empiezan a empujar el sistema de revestimiento, lo que ocurre es que ese esfuerzo de compresión sobre las baldosas que hace que se levanten. Imagínense la estructura contrayéndose, las tabletas de revestimiento, sean porcelánicas o de cerámica o de piedra natural, antes tienden a permanecer de tamaño constante o expandirse ligeramente. Y lo de abajo contrayéndose es como si empujara y se levantan. Y eso es uno de los motivos principales por los cuales ocurren desprendimientos de pisos en forma como de carpa, que uno presenta incluso nuevamente el revestimiento y parece que no cupiera. Y si no caben es porque obviamente algo pasó. ¿Qué pasó? Se encogió el soporte y se encogió el mortero de nivelación. Y eso es una prueba fehaciente de que ese tipo de fenómenos ocurren. Entonces, la junta perimetral impide que cuando la estructura empieza a contraerse, los muros empiezan a empujar el sistema de revestimiento y lo pongan en compresión, cosa para la cual no está hecha. El sistema de revestimiento está hecho para ser pisado, no para ser empujado lateralmente. Este es un ejemplo típico de una bocapuerta en un sistema de muros o sistema industrializado, como le dicen en otras partes del país, en donde viene el mortero de nivelación de la alcoba, le colocamos la junta en el bocapuerta. Este muro normalmente es el de la sala comedor, lo que divide el salón comedor del hall de distribución que tienen casi todos los apartamentos, excepto si es un loft. Entonces, ese punto del salón comedor, donde empieza el corredor o el hall de distribución hacia las alcobas, pues es un punto donde cambia abruptamente la geometría y es un punto clave y candidato para colocar una junta de dilatación. Este es otro ejemplo típico, pero en paredes, de donde se debe colocar una junta de dilatación. Después aquí vendrá el revoque y resulta que esta estructura está apoyada de las losas y este muro está apoyado abajo en una parte diferente de la estructura. Se mueven de forma diferente, tienen rigideces totalmente diferentes. Entonces, el enchape, si uno enchapara este muro y enchapara las escaleras, pues en este punto de unión entre estas dos superficies tendría que haber una junta de movimiento. Y otra que a mí me encanta porque siempre se nos olvida. Recuerden que la norma sismorresistente también desde 1998 exige que los muros tienen que estar independientes de los sistemas de columnas en los pórticos, ¿cierto? Y todos nosotros, sin excepción, estamos en la obra, levantamos la columna, colocamos un icopor o otro tipo de material, levantamos los muros, vamos con los revoques y dejamos una junta equivalente a donde estaba el icopor. El problema es que eso está muy bien cuando estamos revocando, pero cuando estamos instalando cerámica o revestimiento de cualquier tipo, una piedra, un porcelanato, una cerámica, pasamos derecho por ahí con el revestimiento. ¿Y dónde quedó la junta? Normalmente se nos olvida que en ese punto hay que también colocar una junta de dilatación entre el revestimiento, generalmente de la ducha, entre el revestimiento que viene en el muro y el punto donde se encuentra la columna.
porque el día que haya cualquier medio vibración, cualquier sismo pequeño, inmediatamente va a rasgar totalmente la cerámica en ese punto, porque son parte del revestimiento. Mitad de la baldosa, exageremos, está apoyada sobre el muro y la otra mitad de la baldosa está apoyada sobre la columna. Y se supone que por norma no deben interactuar, por eso las separamos. Conclusión, eso se mueve y se rasga totalmente la baldosa. Y hay una ley de atracción fatal. Yo no sé por qué los baños y las duchas siempre queda, mitad de la ducha queda sobre una columna y la otra mitad de la ducha sobre un muro. Entonces, fatal, eso, ahí debía haber una junta de dilatación. Y no estamos muy acostumbrados ni a hacerlas, ni a aceptar que ahí tiene que haber una junta de dilatación. Conclusión, esto hay que tenerlo en cuenta desde el diseño, y este es el punto que queremos enfatizar enseguida. Precisamente, si uno empieza a diseñar, desde el diseño modula y especifica o contempla dónde van a ir las juntas de movimiento, no se va a encontrar la ley de la atracción fatal de las duchas, y puede uno estimar que siempre debe colocar la junta perimetral. Esta perimetral se proyecta hacia la boca puerta. El hall de distribución de baños y alcobas lo vuelve también un sitio con juntas de dilatación, donde esta puede estar ubicada acá. Este muro normalmente se proyecta un poco más afuera, entonces también podría estar en este punto. Y digamos que normalmente le puede dar un tratamiento arquitectónico, puede colocar una pieza de un color diferente o un material distinto, o hacerla coincidir debajo del alero de la puerta. Y el salón comedor, ahorita hablamos de esta. Es obvio que entre este espacio tan grande y esta pequeña reducción que es el corredor, pues aquí también se vuelve una especie de boca puerta, y hay que hacerle también junta de movimiento. ¿Qué hace uno? Modula el revestimiento. El arquitecto o quien está haciendo la colocación del revestimiento en caso de una reforma, que no tenga arquitecto de por medio, pues entonces coloca esta junta y empieza a distribuir, a colocar piezas completas de aquí hacia este muro y pieza completa de aquí hacia atrás, de tal forma que cuando abra la puerta vea completamente limpia y modulada la colocación de la baldosa, y que no hayan recortes de piezas en este punto o en este otro punto. Sigue la junta perimetral, y hay casos en donde a veces se nos complica. Esta junta, si el salón fuera de más de 4 metros, pues debería tener una junta intermedia. Si no tuviera junta, si fuera de menos de 4 metros, pues esta se volvería incluso la perimetral. Entonces, esta junta solamente se coloca bajo ciertas condiciones. ¿Y cuál es la estrategia? Ubicarla también con la misma modulación de la baldosa, que eso se puede calcular, y especificar el material que sella la junta de dilatación con un sello elastomérico, como el que veíamos en la animación ahora, que sea del mismo color de la boquilla. Y así no se observa un cambio de color o de textura o de continuidad sobre el suelo, o sobre el muro si fuera en un muro. Decíamos ahora que habían dos soluciones, y era que había dos maneras de hacer en los sistemas: adheridos y no adheridos. Entonces, en este tipo de soluciones, que igual necesitan juntas como están especificadas allí, o como están recomendadas allí, pues repasemos de qué se trata. Un sistema no adherido es que colocamos sobre el soporte, bueno, lástima el contraste, pero sobre el soporte colocamos un patín. Ese patín normalmente es una tela plástica o una lámina plástica de buen calibre, pero también hay una tonelada de materiales que se pueden colocar ahí: las bolsas del cemento, las bolsas de papel, papel craft, arena, geotextil, costal, y la lista puede ser interminable. Cualquier cosa que inhiba la adherencia del mortero de nivelación con el soporte, de tal forma de que cuando la losa se mueva, el revestimiento diga: aquí no pasó nada, se está moviendo allá, pero yo tengo espacios donde acomodarme. No interactúa el soporte nunca con la losa, excepto para sostenerlo verticalmente, pero se puede deslizar sobre el soporte. Requisitos: el concreto tiene que ser completamente liso si se va a poner plástico. Si se va a poner arena, el mortero puede estar rugosito,
y se coloca una capa de arena o de reseo, ¿se acuerdan los antiguos reseos? De 5 milímetros de espesor, y sobre eso se coloca el mortero de nivelación. Según requisito indispensable, todo, absolutamente todo sistema no adherido tiene que ser reforzado, porque de ese refuerzo depende la estabilidad del sistema. Es decir, imagínense que eso es como la tabla de una mesa, y si jalo esa tabla, recuerden que el concreto no tiene buena resistencia a la tracción. Si la jalo, en algún momento se me va a rajar. El responsable de poder sostener esa fuerza de tracción es el acero de refuerzo. Entonces, todo sistema no adherido tiene sin lugar a dudas que ir reforzado. Si usted no le pone refuerzo, lo que va a ocurrir es que eso va a empezar a craquelar o a fisurar por donde el material encuentre los puntos de debilidad que normalmente coinciden, si es plástico, con las arrugas del plástico. Claro, se arruga el plástico, le quita sección al mortero y queda una garganta delgadita, cuando jale por ahí se rompe. Y normalmente tiende a ser forma como de polígonos, de 4 o 5 lados de forma irregular. Es una cosa muy característica. Entonces, ahí no hay tutía. Si es no adherido, tiene que ir reforzado. Porque también, si la losa se deflecta, como no está adherido, el sistema arriba se queda mirando cómo el mundo baja y él funciona como una viga. Y yo creo que ninguno de nosotros como constructor, diseñador, en su sano juicio haría una viga sin refuerzo, ¿cierto? Esa es una metáfora fácil para entender por qué tiene que ir reforzado, además de la tracción. Bueno, esto es un ejemplo típico. Esta es un patín, en este caso es de plástico, la malla electrosoldada. Aquí se suspende la malla porque ahí va una junta de movimiento. El refuerzo no puede cruzar la junta de movimiento. Claro, pues, si cruza no hay junta de movimiento. Funciona como si fuera un solo elemento. Y estamos insistiendo mucho en que se utilicen morteros muy secos. ¿Recuerdan las gráficas de relación agua-cemento? Entonces, los morteros sopa que venimos acostumbrados a utilizar, les espera el mismo camino que los concretos sopa de cuando hace unos años salí de la universidad, que se echaba agua al concreto como fuera. Eso no se controlaba, ¿para qué? Y después empezamos a controlar estrictamente la relación agua-cemento. Aquí no se trata de controlar en los morteros la relación agua-cemento, pero sí hacerlos de consistencia muy seca, ojalá incluso colocados con pisón, para que las contracciones sean muy pequeñas, pero muy pequeñas, y no afecten después al revestimiento, incluso en los sistemas no adheridos. Ahora, vámonos al sistema adherido rápidamente. El sistema adherido, lo que hacemos es que el soporte, el mortero de nivelación, son monolíticos, o sea, están adheridos, pero ojo que ese mecanismo de adherencia no se trata del que hacemos en las vigas, que echamos un puente epóxico y tenemos que preparar superficie, una cantidad de cosas, no. Se trata de un mecanismo de trabazón, es decir, que si el mortero de nivelación se va a mover, la losa quede como un papel de lija y el mortero de nivelación calque ese papel de lija y no se pueda desplazar cuando uno se trate de mover, arrastra al otro, por ese mecanismo de trabazón. Entonces, requisitos para un sistema adherido: que la losa esté lo más rugosa posible, a diferencia del no adherido, que era lisita. Y colocamos el mortero directamente encima, a veces con la ayuda de un puente de adherencia. En casos muy complicados, instalaciones muy complicadas, puede requerir de puente de adherencia. Lo normal es que no lo requiera. Y ya hacemos el curado, un excelente curado del sistema. Este es el adhesivo, el que se está deformando allí. Recuerden que nosotros tenemos adhesivos incluso especializados que permiten tener que cuando eso se mueva y por algún tipo de restricción, el adhesivo en ese pequeño espesor que tiene se puede deformar sin que afecte la baldosa arriba. Pero también se pueden utilizar perfectamente adhesivos rígidos. Hay una condición, y es que hay un sistema que es mejor que el otro para ciertas aplicaciones. Los sistemas no adheridos son muy buenos cuando se esperan altas deformaciones de las losas, luces grandes,
vibraciones grandes. Los sistemas adheridos son muy buenos cuando las deformaciones de las losas son pequeñitas. Cuando las deformaciones, cuando las deformaciones pasan de cierto valor, es decir, cuando las deformaciones son del orden de L sobre 480, o sea, la deflexión, la cuerda de la deflexión dividido la luz libre es muy pequeña, se puede utilizar sistema adherido. Cuando las deformaciones son del orden de L sobre 360, o sea, la deformación es más grande, hay que usar sistema no adherido. O es lo que se recomienda. La ventaja, por ejemplo, de los sistemas no adheridos es que las juntas no tienen que calcar necesariamente algunos de los criterios que vimos. Por diseño se pueden hacer cosas que se puede hacer una modulación de juntas de movimiento diferente a las que son obligadas por cambios de rigidez. Y esa es una gran ventaja que tiene el no adherido. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Que hay que reforzar, necesariamente. Perdón, me devuelvo al adherido. Pues el adherido, ya les había expresado que mientras más rugosa esté la losa, mucho mejor para el sistema adherido. De hecho, cuando uno se encuentra una losa que está muy lisa, porque la paletearon o la recorrieron y la dejaron muy lisa, de hecho, hay que entrar a granallar o a bujardar la superficie para que se pueda adherir bien el sistema, porque si no, se forma una junta fría y sobre ese mortero de nivelación contra el concreto pulido, el mortero finalmente se desprende y termina desplazándose y lo pone a trabajar como no adherido, siendo que no tiene refuerzo. Porque el sistema, la ventaja del sistema no adherido es que no siempre requiere refuerzo. De forma opcional puede necesitar algún tipo de refuerzo, pero lo normal es que no lo requiera. Entonces, si por cualquier motivo se desprende, hay un riesgo para la instalación. Entonces yo quiero como recoger en este punto para expresarles lo que vimos. O sea, hay un hecho que normalmente nos pasa desapercibido y es que los materiales en las obras se mueven. El concreto se contrae, el mortero se contrae, si lo humedecemos se expande, se seca, se contrae. Esos movimientos hay dos formas de resistirlos, o a fuerza bruta, que es metiendo resistencia a cero, módulos de rotura altos o resistencia a la compresión altas, lo cual es costoso, o dejando que las cosas se muevan, simplemente colocando juntas de movimiento. Entonces, con eso claro, pues lo que hacemos es colocar juntas de movimiento que son perimetrales y en áreas grandes nos toca colocar juntas intermedias, que el secreto para que eso quede bien hecho es que lo hagamos desde el diseño arquitectónico, con la modulación del revestimiento que vamos a utilizar. Y finalmente tenemos dos opciones para colocar ese sistema de revestimiento, que es adherirlo al soporte o dejarlo suelto del soporte, de tal forma de que si es suelto, el soporte se mueva y el revestimiento diga esto no es conmigo. O adherirlo y significa que si el soporte se mueve, el revestimiento sí tiene que estar en capacidad de disipar los movimientos que tenga el soporte, es decir, juntas de dilatación. Entonces, vean que aquí digamos que los puntos críticos que hay que tener en cuenta y tener muy presentes es que en todo sistema no adherido, cuando colocamos patín, tenemos que colocarle refuerzo al revestimiento, al mortero de nivelación, para que pueda absorber los cambios de tamaño, las deformaciones que ocurren, y cuando se deforma la viga y el revestimiento queda como una especie de puentecito sobre la losa, pues él sea capaz de resistir esas cargas. Esto no, además de las explicaciones pues, de los movimientos, en la práctica es un asunto supremamente fácil de implementar. Solamente que hay que tener cuidado cuando hagamos un sistema u otro, que tenemos que ponerle refuerzo al no adherido y que finalmente, como todo, las juntas perimetrales y las juntas básicas de movimiento para no tener que poner a funcionar un revestimiento como si fuera un elemento estructural.